La reciente bajada de precios que estamos viviendo en el sector de los vehículos eléctricos los ha vuelto más competitivos frente a sus homólogos de gasolina. Si te interesa saber cuán cerca está en la actualidad un coche eléctrico respecto a uno de gasolina, quédate a ver este vídeo. El debate de si es más conveniente comprar un coche de gasolina convencional o uno eléctrico lleva ya casi una década resonando, de forma cada vez más frecuente. Los veteranos coches impulsados por motores de combustión llevan años estancados en su desarrollo, centrados fundamentalmente en reducir sus emisiones contaminantes, cosa que además les ha hecho subir sensiblemente su precio de venta. Mientras tanto, el camino que iniciara el Tesla Model S allá por el año 2012 de la fabricación y venta masiva de coches eléctricos ha permitido una mejora vertiginosa tanto en tecnología como en precios que estrecha cada vez más la distancia en relación calidad-precio entre ambos productos. Después de la gran bajada de precios de venta en los vehículos eléctricos que estamos viviendo en la actualidad, es interesante hacer un punto de situación para analizar en qué situación se encuentran realmente estas dos tecnologías, como digo, en relación calidad-precio. Para ello, lo que vamos a hacer en este vídeo es buscar dos modelos, uno de gasolina y otro eléctrico, que sean de la misma marca, tipo y tamaño, para aislar en la medida de lo posible variables tan subjetivas como el valor intrínseco de la marca, la calidad, etc. Los modelos elegidos en este caso han sido el Volkswagen ID.4, un subeléctrico alemán que ha bajado recientemente su precio en nada menos que 8.000 euros, y su homólogo dentro de la misma marca, el Volkswagen Tiguan. Veamos qué ofrece a día de hoy la marca alemana en dos productos que, como veremos, son muy parecidos en cuanto a tamaño y segmento, además de estar diseñados en sendas plataformas de uso exclusivamente eléctrico y de combustión respectivamente. Al final, también haremos el cálculo de los costes de propiedad de ambos vehículos para poner negro sobre blanco cuál es a día de hoy la mejor opción. Vamos pues con la comparativa de ambos modelos en sus versiones de acceso. El precio del Volkswagen Tiguan es de 39.170 euros, mientras que el ID.4 cuesta 43.460 euros. Por lo tanto, casi 4.300 euros en favor del modelo de gasolina. Esto es aproximadamente un 10% de diferencia. En este punto es importante recordar que, al menos en nuestro país, siguen existiendo ayudas del gobierno para la adquisición de coches eléctricos que podrían compensar esta diferencia. Pero el objetivo de este vídeo es el de comparar ambos modelos sin la necesidad de ayudas externas, es decir, valorar cuán cerca está en realidad un coche eléctrico de uno gasolina, sin la necesidad de doping. Por lo tanto, no tendremos en cuenta este posible factor favorable. En este caso, al Volkswagen ID.4 y para nuestra comparativa en el apartado de precios, el modelo eléctrico tiene una desventaja de más de 4.000 euros en el precio de adquisición respecto al Tiguan. En cuanto a dimensiones exteriores, ambos son modelos con estética sub y tamaños similares. El ID.4 es unos 4 centímetros más largo, 1 centímetro más ancho, y su distancia entre ejes, como es típico en los coches eléctricos por la disposición de sus baterías, es sensiblemente más grande, concretamente 9 centímetros más. Y por su parte, el Volkswagen Tiguan es casi 5 centímetros más alto. Por lo tanto, en cuanto a dimensiones exteriores, ambos modelos son muy parecidos. Como es de esperar, el peso es mucho más alto en el modelo eléctrico que en el de gasolina. Concretamente, el Volkswagen Tiguan pesa 1.598 kilos, mientras que el ID.4 llega hasta los 2.156 kilogramos, es decir, más de media tonelada de diferencia. Esta es una diferencia enorme. Estamos hablando de una diferencia de peso total de vehículo de más del 25%. Es cierto que, como es habitual, la batería del ID.4 se encuentra situada en el piso, en la parte más baja del vehículo, así como también sus motores eléctricos, lo que hace que la altura del centro de gravedad sea mucho más baja que la del Tiguan, pero el exceso de peso nunca es una característica positiva para un coche. En cuanto a la habitabilidad interior, también es relevante comparar el volumen del maletero, ya que, tratándose de coches de tamaños exteriores parecidos, nos dará una idea de cuánto espacio es sacrificado en cada caso por sus sistemas de propulsión. Y en este caso, y como también es habitual, el volumen del maletero del Tiguan es claramente mayor que el del ID.4, lastrado otra vez por sus baterías, en este caso por su volumen. El dato concreto es 652 litros para el Volkswagen Tiguan por 543 litros del ID.4.
un 16% más de capacidad en el vehículo de gasolina. Bien, pues una vez que ya hemos visto el precio, dimensiones exteriores y capacidad interior, vamos a comparar ahora sus características técnicas y prestaciones. A nivel de prestaciones, la aceleración de 0 a 100 del ID4 es de 6,7 segundos, mientras que su hermano de gasolina necesita hasta 10,6 segundos para alcanzar los 100 km por hora. Este dato, teniendo además en cuenta la diferencia de peso que vimos, que era de más de media tonelada en favor del Tiguan, es una barbaridad. Se trata, por lo tanto, de un coche muy ágil, en el caso del eléctrico, frente a un coche lento, con una aceleración claramente insuficiente para poder hacer adelantamientos en carretera con la suficiente agilidad y seguridad. En el apartado de consumo, el dato en crudo de homologación es de 16 kWh a los 100 para el ID4 y 6,1 litros cada 100 km para el Tiguan. Estos datos no se pueden comparar de forma directa, así que podemos hacer una estimación económica de qué significa en euros. Estos consumos homologados cada 100 km. En el caso de la gasolina, el precio medio actual ronda los 1,6 euros cada litro. Por lo tanto, el consumo homologado será de 1,6 por 6,1 litros que consume cada 100 kilómetros. En total, el Volkswagen Tiguan tiene un consumo homologado de unos 9,76 euros cada 100 kilómetros. En el caso del vehículo eléctrico haremos lo mismo. Esta estimación es un poco más compleja, ya que el precio de la electricidad difiere si la carga se hace en el domicilio o, por lo contrario, en un cargador público. Lo que haremos en este caso es calcular el consumo homologado para ambos casos, es decir, con un precio de unos 15 céntimos el kilovatio hora si cargamos en el domicilio y 45 céntimos si cargamos, por ejemplo, en un supercargador Tesla. Así pues, el consumo del Volkswagen ID4 cada 100 kilómetros, si la carga se realiza en el domicilio, será de unos 2,4 euros y si lo hacemos en cargadores públicos de unos 7,2 euros. Así pues, la comparativa de consumo reducida al coste actual recae claramente en favor del vehículo eléctrico. Recordemos, 9,76 euros cada 100 kilómetros para el caso del Volkswagen Tiguan, 2,4 euros, una cuarta parte prácticamente, en el caso del eléctrico si cargamos en el domicilio y 7,2 euros cada 100 kilómetros si la carga se hace en supercargadores Tesla. Otro de los puntos clave a analizar en una comparativa entre coches de gasolina y eléctricos es la autonomía. El dato oficial de autonomía con una carga del Volkswagen ID4 es de 550 kilómetros, mientras que para el caso del Tiguan es de 900 kilómetros. Por lo tanto, el coche de gasolina en este caso es capaz de recorrer mucha más distancia con una sola carga de combustible. Casi un 40% más. Pero como sabéis, esto no es todo, ya que los vehículos eléctricos presentan un gran inconveniente de autonomía derivado de su velocidad de carga, es decir, al tiempo que se invierte en su repostaje. En este caso, el Volkswagen ID4 es capaz de cargar hasta el 80% de su batería en unos 28 minutos. Por tanto, necesita casi 30 minutos de tiempo de carga para poder recorrer 440 kilómetros. Esto con los datos de homologación, que ya sabemos que en la realidad, y sobre todo en autopista, son bastante más bajos. En el caso del coche de gasolina, el Volkswagen Tiguan necesita unos 5 minutos para hacer un repostaje del 100% de su capacidad, por lo tanto, para recorrer los 900 kilómetros de autonomía homologada. Para poner en perspectiva la magnitud de este problema de la autonomía, es importante aclarar que solo afecta al caso de viajes cuya distancia de ida sea mayor que la autonomía del vehículo. Es decir, si hacemos 300 kilómetros en un día con cualquiera de los dos coches, claramente no existe ninguna ventaja en favor de la gasolina, ya que podemos suponer que el vehículo eléctrico amanece cada día con máxima capacidad en cuanto a autonomía. El problema, por lo tanto, surge cuando el trayecto, en este caso, es superior al valor de su autonomía en kilómetros. Es decir, en el caso de que el Volkswagen ID4, y usando ahora valores más reales que las homologaciones, en este caso, el ID4 por autopista a 120 km por hora puede consumir en torno a 21 kWh cada 100 km, según los consumos reales registrados en la web alemana Sprit Monitor. La autonomía real de este vehículo eléctrico, teniendo en cuenta también que intentaremos no llegar a menos del 10% de autonomía por un tema de seguridad, sería de unos 330 kilómetros reales y por autopista, como digo. Por tanto, el debate de la autonomía
entre estos dos vehículos se dará cuando debamos hacer un trayecto superior a los 330 kilómetros y, sobre todo, mayor a los 600 kilómetros ida y vuelta, ya que también se puede suponer que en el destino podríamos volver a restablecer al 100% la carga. Pues dejando claro que el problema de la autonomía aparece si, solo si, hacemos viajes largos de más de 330 kilómetros o 600 kilómetros ida y vuelta, veamos cuál sería la pérdida de tiempo teórica que implicaría un viaje, por ejemplo, de 700 kilómetros intentando hacerlos con el mínimo tiempo de parada posible. Bueno, pues en este supuesto, el Volkswagen Tiguan sería capaz de hacer este trayecto sin ninguna parada. Si es cierto que tendríamos que hacer un repostaje inicial de 5 minutos, que en el caso del eléctrico no es necesario, ya que, como dijimos, siempre estaría cargado al 100% al inicio de cada jornada. Y en el caso del vehículo eléctrico, podríamos hacer de un tirón los primeros 330 kilómetros, donde deberíamos parar a cargar durante aproximadamente 30 minutos. A continuación el coche se encontraría en un estado de carga del 80% y por lo tanto tendríamos una autonomía útil de unos 250 kilómetros hasta volver a llegar al 10% de profundidad de descarga. Es decir, habríamos recorrido 580 kilómetros y tendríamos que volver a repostar. En este último repostaje habríamos tardado otros 30 minutos y con esta carga sí que llegaríamos a destino. Por tanto, el viaje de 700 kilómetros en el Tiguan a una velocidad media de unos 110 kilómetros por hora nos habría llevado unas 6 horas y 20 minutos, habiendo tenido que repostar al inicio del viaje. Mientras en el Volkswagen ID4, aparte de las 6 horas 20 minutos, tendríamos una hora de tiempo dedicada a repostajes, en total 7 horas y 20 minutos. En resumen, en viajes haciendo las menores paradas posibles y en distancias superiores a 330 kilómetros, el coche eléctrico penaliza aproximadamente una hora cada 6 horas de viaje. Por tanto, habrá gente a la que no le importe porque suela parar a comer o tomar un café cada 2 o 3 horas y por lo tanto ya lo aproveche para las cargas. Y otros, como es mi caso, que intento siempre parar lo menos posible, pues tardaremos un 15% más de tiempo en llegar a nuestro destino. Es importante entender que esta es la verdadera magnitud del problema de la autonomía en coches eléctricos. En el caso de que hagamos viajes en trayectos continuos de más de 330 kilómetros de distancia, tardaremos un 15% más de tiempo en recorrerlos, comparado con el potencial de un coche de gasolina, que es capaz de recorrerlos sin paradas. No digo que sea un problema grande o pequeño. Eso dependerá de cada persona y de cada caso. Lo que digo es que es este el problema real y su magnitud. Después de esta parada más o menos extensa que hemos hecho para analizar el tema del consumo y la autonomía, veamos ahora las características técnicas más reseñables de ambos modelos. A nivel de potencia, como podíamos imaginar después del dato que vimos de aceleración, el ID4 en este caso es mucho más potente que el Tiguan, concretamente 286 caballos frente a los 130 caballos, mucho más del doble de potencia. Como dijimos, una cifra muy holgada frente a una claramente insuficiente. Y por último, para terminar con las características técnicas, cabe reseñar que el Volkswagen Tiguan es un coche de tracción delantera, mientras que el ID4 es propulsión trasera. Y este no es un dato menor. Como sabéis, yo soy un gran defensor de la propulsión trasera como el sistema ideal de propulsión que mejora en general la dinámica y seguridad del vehículo. En este punto quisiera hacer una reflexión acerca del por qué, en este caso el coche eléctrico es propulsión trasera y por lo tanto mejor que su homólogo de gasolina que es tracción delantera. Desde sus inicios, los coches fueron diseñados con tracción en las ruedas traseras, ya que es mucho más lógico a nivel dinámico y de ingeniería. Pero entonces podríamos preguntarnos por qué empezaron a diseñarse coches con tracción delantera, si antes ya se fabricaban con el sistema de propulsión más óptimo. Pues la respuesta a esta pregunta no es otra más que el recorte de costes. La construcción de un vehículo aunando a un mismo eje la dirección y la tracción es sensiblemente más económico que haciendo un eje de dirección y otro de propulsión diferenciados. Y aunque la transmisión de potencia y el equilibrio dinámico son mucho más eficientes, la falta de valoración de esta característica por parte de los usuarios medios dejó relegada esta característica tan importante únicamente a su uso en vehículos de marcas premium. Como sabréis, la mayoría de Mercedes, BMW, Jaguar, Lexus, Porsche y en general la mayoría de marcas premium son de propulsión trasera.
Y aquí es donde encontramos una gran ventaja de los vehículos eléctricos, ya que en un vehículo eléctrico no existe incentivo económico a que sean de tracción delantera. Es decir, cuesta lo mismo fabricar un coche de tracción trasera que delantera. Por eso, la mayoría de los coches eléctricos son de tracción trasera, cambiando radicalmente una tendencia que llevaba décadas dominando el mercado. Como digo, este es un punto muy a favor del Volkswagen ID4 frente al Volkswagen Tiguan. En cuanto a diseño exterior e interior, ambos modelos son parecidos, aunque en el exterior el ID4 tiene un diseño más moderno, pero en cualquier caso será para gustos. Y para terminar, vamos a ver la comparativa de costes de propiedad de estos dos coches, como solemos hacer con nuestra calculadora de costes. Os dejaré como siempre el enlace web a nuestra calculadora para que podáis hacer vosotros mismos las pruebas que estiméis. Ponemos en primer lugar los precios de adquisición de ambos modelos. En el caso del eléctrico, recordad que eran 43.360 euros. Y para el coche de combustión, el caso del Volkswagen Tiguan, el precio del modelo base son 39.170 euros. Para el cálculo del coste total vamos a tomar 8 años, una cantidad que suponiendo 20.000 kilómetros al año nos llevarían a realizar 160.000 kilómetros, lo cual es más que razonable para un cálculo de inversión. Y como dije, no vamos a indicar ningún tipo de incentivo del Estado para el coche eléctrico, ya que en la comparativa que nos ocupa pretendemos analizar la viabilidad de un vehículo eléctrico respecto a uno gasolina, a día de hoy, jugando ambos con las mismas reglas. En el desplegable de opciones vamos a retocar el coste anual del seguro para poner unos 600 euros en el coche eléctrico y 400 para el caso del gasolina, ya que en la actualidad y debido sobre todo a su mayor potencia, el coche eléctrico tiene un seguro sensiblemente más caro. En los consumos vamos a indicar cifras más cercanas a la realidad, sin dejarnos llevar por los datos homologados que ya sabemos que no suelen cumplirse. Así pues, para el eléctrico vamos a indicar un consumo de 19 kWh cada 100 y para el Tiguan un consumo de gasolina de 7 litros a los 100 kilómetros. Así pues, suponiendo unos 20.000 kilómetros al año y sin la variable de financiación, es decir, suponiendo que pagamos el coche al contado, el coste mensual del coche eléctrico sería de 106 euros frente a 245 euros al mes para el gasolina. Y al final de los 8 años, e incluyendo la inversión, nos habremos gastado 62.690 euros si optamos por el Volkswagen Tiguan de gasolina y 53.520 euros, es decir, 9.000 euros menos, algo más de 1.000 euros al año, si nuestra decisión fue la de comprar un Volkswagen ID4. Por lo tanto, y repasando las variables básicas de nuestro supuesto, si compramos las versiones básicas de ambos modelos con carrocería SUV de la marca Volkswagen, uno de gasolina y el otro eléctrico, en caso de que las cargas de electricidad podamos hacerlas en nuestro domicilio, eso sí, estaremos ahorrando unos 1.100 euros al año, incluida la inversión de compra durante los primeros 8 años. Y a partir de ahí, el ahorro subiría hasta los 1.600 euros al año durante el tiempo que mantuviésemos el coche, que teniendo en cuenta que estaríamos en el entorno de los 160.000 kilómetros, es de esperar que podríamos estirarlo aún varios años más. Quiero enfatizar en este punto que es fundamental el hecho de que podamos cargar el coche eléctrico en nuestro domicilio. De hecho, si en la calculadora sustituimos el precio de electricidad por 40 céntimos kWh, suponiendo que siempre cargásemos en supercargadores Tesla, el cálculo de la inversión cambiaría radicalmente y manteniendo el resto de variables inalteradas, el resultado sería de tan solo 2.400 euros en favor del vehículo eléctrico al final de los 8 años, es decir, únicamente 300 euros al año de ahorro en favor del coche eléctrico. Bueno, pues en resumen, la conclusión que podemos extraer de la comparativa de hoy entre dos modelos de la misma marca, uno de gasolina y otro eléctrico, es que una marca alemana como es Volkswagen, con mucha más experiencia fabricando coches de combustión que eléctricos, con proyectos por lo tanto mucho más amortizados para la gasolina y con una tecnología eléctrica aún muy joven y por tanto con muchas oportunidades de mejora, en la actualidad la diferencia en el precio de venta entre ambos modelos apenas es del 10%, lo cual claramente no compensa el menor coste en consumo y en mantenimiento general que supone el vehículo eléctrico. Por lo tanto, la decisión para declinarse por un coche de gasolina o eléctrico en la actualidad ya no será el precio de compra, quedando como argumentos únicamente los argumentos técnicos y de usabilidad. En esta comparativa concreta, el modelo ID4 tiene mucha más potencia y su sistema propulsor es infinitamente mejor. Además, tiene propulsión trasera.
Por su parte, el Tiguan tiene la capacidad para hacer viajes continuos, es decir, sin paradas, superiores a los 330 km en un tiempo aproximadamente un 15% menor que el del vehículo eléctrico. Es decir, si hacemos un viaje de 700 km a velocidades legales, sin ningún tipo de paradas, en el Volkswagen ID.4 llegaremos una hora más tarde. Juzgad vosotros mismos.